2:35 y precisamente hablábamos antes del corte del tema de educación, la educación virtual, como hemos señalado, no se deja de lado o se disminuye la importancia y el esfuerzo que están haciendo en el Ministerio de Educación en este asunto, pero hay problemas porque es una plataforma para la cual no estábamos preparados y hay muchos padres de familia que están disconformes con estas clases virtuales, no son óptimas, hay problemas y hay también porcentajes de estos padres que están muy distantes de pensar que es una educación que puede ser importante a lo largo del tiempo. Omar Mariluz, que normalmente nos toca temas económicos, tiene también que ver porque dentro de la economía está básicamente el asunto de educación. Yo decía, no sé, Omar decía en una columna que acabo de escribir hace pocos días, y que si al final de esta pandemia hemos aprendido algo o hemos mejorado algo el sistema de educación y el sistema de salud, es que hemos ganado con creces. Pero en fin, ¿cuál es la situación desde tu perspectiva, Omar? Bienvenido. Muy buenas tardes, Mónica. Y sí, al igual que el sector salud, el sector de educación es uno de los más sensibles. Quizás al principio no lo veíamos venir o lo veíamos venir de manera muy inicial, pero mientras pasen las semanas esto va a ser un gran tema de conversación, porque hay que recordar algo que ha dicho el presidente Vizcarra y los ministros. El levantamiento de la cuarentena no implica volver a lo que teníamos antes, no implica volver a la normalidad. Y cuando señalan que va a haber sectores que se van a reactivar antes que otros y de manera progresiva, pongámonos en la lógica de qué implica estudiar, qué implica el colegio, qué implica el instituto, qué implica la universidad. Normalmente implica que un grupo de personas se reúnan en un aula de clases para recibir información, es decir, aglomeración de gente. Es decir, en la lógica de lo que vamos a ver en las próximas semanas, la educación presencial no debería, desde un punto de vista de salud, no debería ser una de las actividades que se reinicie de manera inmediata. Y ahí tenemos ya una serie de retos hacia adelante. Es decir, ¿qué va a pasar? No hablemos de las universidades e institutos, que nos demoraríamos mucho. Hablemos de los colegios. ¿Qué va a pasar con el año escolar para los muchachos? ¿Qué va a pasar con aquellos estudiantes, por ejemplo, en colegios privados? Mónica, y en este momento, como bien señalas, hay una realidad y hay que ver las dos caras de la moneda. Porque claro, por un lado, los padres dicen, mira, yo estoy recibiendo el mismo servicio, e incluso ayer en una entrevista a la propia ministra de Economía con nuestro compañero Jaime Chincha le decía, bueno, si no te ofrecen el mismo servicio, evidentemente no deberías pagar lo mismo. Claro. Es una cosa bastante lógica, pero por el otro lado tienes a estos promotores de la educación privada, de estos colegios, que en la práctica son negocios también, brindan un servicio, el servicio de educación. Y ellos dicen, mira, en este momento, y es una realidad, conversábamos hace unas horas con la gente de la Asociación de Colegios Privados, Mónica, y nos decían que la tasa de morosidad en este momento es del 90%. ¿Qué ¿Morosidad? ¿90%? Sí, wow. 90%. ¿Qué quiere decir esto? Que 9 de cada 10 padres que tienen a sus hijos en colegios privados no están pagando la pensión. Y claro, este es un comportamiento que parece bastante lógico, porque uno dice, mira, no estoy recibiendo la misma educación, o estoy recibiendo al día 2, 3 horas de teleeducación, y no es lo mismo, voy a aguantar un poco, o simplemente lo estoy recibiendo, pero mira, no tengo ingresos para pagarte la pensión en este momento. Entonces, hay una serie de factores que están complicando el pago de las pensiones a los colegios privados. Y hay otra situación complicada, Mónica, que trae justamente esta tasa de morosidad, que es la siguiente, que nos decía la propia Federación de Colegios Privados. Y en este momento, 1.800 colegios, ojo, 1.800 colegios a nivel nacional han tenido que cerrar. Ya están cerrados, ya no están dando ningún tipo digamos, de soporte ni de servicio. Exactamente, y eso implica también una cantidad adicional de profesores que están en sus casas, sin trabajo y sin ingresos. Pero lo que nos decía la Asociación de Colegios, que ha mandado una carta al ministro de Educación hace unos días, es que si a fines de abril, a fines de este mes, no se toman ciertas medidas sobre qué se va a hacer con la educación privada y con la educación en general, pública y privada, es probable que unos 9.000 colegios adicionales a nivel nacional tengan que cerrar nuevamente. O sea, estaríamos hablando de un total de más de 10.000 colegios. Más de 10.000 colegios que evidentemente captan un grupo importante de
estudiantes, de alumnado, y que normalmente, Mónica, y esto también hay que aclararlo, no es que la educación privada va a los que tienen mucho más dinero. Claro. La educación privada, como tú bien sabes, es muy heterogénea. Hay muchas diferencias entre un colegio privado que está en Los Olivos a un colegio privado que está en San Isidro, que está en Miraflores. Los niveles de pensiones cambian, los públicos son muy distintos. Sí, claro. Entonces, Y la tecnología y las capacidades también son distintas. Y por eso es que no hay un servicio adecuado y los padres señalan, si no me dan ese servicio, ¿cómo voy a estar pagando las pensiones? Y es más, de los niveles emergentes, los padres se han quedado sin ingresos también. Entonces la cadena se rompe, ¿no? Entonces, y ahí mencionas un punto clave que tiene que ver cuán equipados estamos, porque una opción es, ok, vamos por el estudio virtual, que los chicos se conecten. Pero claro, si no tienen computadora... Exacto, o el estudiante no tiene la computadora, claro, que es el primer problema, o el colegio no tiene las capacidades para brindar estos servicios, que tampoco es tan sencillo. Lo que nos decían en la Asociación de Colegios Privados es que en la práctica, en el Perú, estas son cifras nacionales, solo el 20% de los colegios privados pueden brindar este servicio de la educación a distancia. Y ahí ya viene otra serie de problemas. Entonces, realmente el trabajo, y ojo, damos estos datos no con el afán de criticar ni mucho menos, pero claro, sí para graficar una realidad que se le viene al ministro de Educación muy compleja. Y la propia ministra de Economía, Mónica, ayer le decía a Jaime que en el sector de educación en estos días están trabajando, están evaluando los temas. Entiendo que todas estas realidades están en debate en este momento. Va a ser muy complejo lo que tenga que pasar de aquí en adelante. Incluso he escuchado voces que hablan de perder el año escolar o retomarlo quizá en agosto cuando sea posible, porque en la práctica, ya desde el enfoque de salud, tendría que ser uno de los sectores que se reactive, no necesariamente en mayo, como ha dicho el presidente. Claro. Es la aglomeración, la concentración de gente, y además hay que señalarlo también, este virus, los chicos pueden ser vectores de contagio permanente y esto puede generar un problema mayor, pero lo cierto es que algo se tiene que hacer a nivel de estudiantes, y lo cierto también es que la mayoría de estudiantes de niveles, digamos, todavía vulnerables y ahora serán más vulnerables, están en colegios privados con gran esfuerzo, ¿no? Y entonces si se cierran los colegios, si los profesores no tienen el acceso, si no tienen las plataformas digitales necesarias, bien difícil va a ser que se siga adelante, ¿no? Claro que sí. Y solo para terminar, Mónica, no olvidemos tampoco a los colegios públicos. Los colegios privados tienen una dinámica y un drama muy particular en este momento, pero los colegios públicos también, porque hay que ver la calidad de enseñanza que están llevando en este momento los muchachos, sobre todo porque de lo que hablábamos antes, cuentan los chicos realmente con el equipamiento necesario para llevar clases a distancia. Ahí empiezan una serie de interrogantes en cuanto a la educación que esperemos en las próximas semanas sean respondidas. Igual se vienen anuncios, es lo que hemos escuchado de parte de los voceros del Ejecutivo. Importante, tienen que venirse anuncios de todas maneras, y lo que nosotros queremos es, claro, ahí nos ha puesto en evidencia que tenemos educación del siglo pasado en algunos casos, sí, y nosotros necesitamos educación del siglo XXI, que es completamente distinta, ¿no? A través de la tecnología. Pero bueno, te agradezco mucho, Omar, importante. Muchas gracias, Mónica. Esta parte de la conversación también. Vamos a ir a una pausa, regresamos más adelante con más información desde Caraballo.